Bienvenidos a Energy Channel. Vamos a continuar nuestro viaje de conocimiento, volviendo al mundo de la biología, al nivel biológico de nuestras células. Vamos a estudiar con un poco más de profundidad el mundo de los neurotransmisores o neuromoduladores y las hormonas en el sistema endocrino, es decir, el lenguaje químico de nuestras células, la química de la vida. Empecemos. La química de la vida. Empecemos con una definición. La química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios. El objeto de estudio de la química son las sustancias y sus interacciones. La química es la ciencia de las sustancias. Para vida no hay definición, pero digamos que sin comunicación, sin interrelaciones, sin interdependencia, la vida no es posible. Así que vamos a ver un tipo de comunicación que tiene el cuerpo dentro de los muchos tipos de comunicación. La química. Y el director del laboratorio es el cerebro. Nuestro cerebro es un verdadero multifunción. Recibe, procesa, emite, traduce, integra, genera y controla. El costo energético de mantener un sistema que funciona constantemente y que además posee tan amplia gama de funciones es muy elevado. Posee un gran número y variedad de neuronas y circuitos, sensitivos, sensoriales y motores, tanto voluntarios como involuntarios. Cada uno de estos sistemas funciona por partida doble. Tienen una división aferente o sensorial, es decir, recibe información o estímulo, y otra eferente o motora, que emite la información o la respuesta. El problema de la comunicación interna de todo el sistema ha sido solucionado con sencillez y genialidad por el organismo. Cuando necesita transmitir un mensaje, o sea, una estimulación, para que algún tejido distante lo reciba, el llamado órgano blanco o diana o target, lo hace por vía sanguínea segregando hormonas, término que significa mensajero. Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo, viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos, incluyendo crecimiento y desarrollo, el metabolismo, que son los cambios químicos que se presentan en una célula u organismo. Estos cambios producen la energía y los materiales que las células y los organismos necesitan para crecer, reproducirse y mantenerse sanos. El metabolismo también ayuda a eliminar sustancias tóxicas. Otro de los procesos que incluyen el funcionamiento hormonal es la función sexual, la reproducción y el estado de ánimo. Las hormonas y el sistema endocrino. El sistema endocrino utiliza hormonas para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo, lo que se llama la homeostasis, el nivel de energía, la reproducción, el crecimiento y desarrollo y la respuesta a lesiones, estrés y factores ambientales. La madre de las glándulas, la hipófisis o pituitaria, que segrega gran cantidad de hormonas que afectan a otras glándulas. Ok, sigamos viaje. Esta estructura química, la hormona, es reconocida por receptores específicos en la membrana celular del órgano target, el órgano diana, y así ejerce su efecto modulador. Habitualmente este efecto suele ser lento pero persistente en el tiempo, salvo cuando alguna emergencia requiere la puesta en marcha de la reacción de lucha-huida a cargo del sistema simpático. Entonces es activada la glándula suprarrenal
que libera rápidamente en el torrente sanguíneo varias hormonas, las catecolaminas llamadas, la adrenalina, la noradrenalina y glucocorticoides como el cortisol, para producir una reacción de defensa casi instantánea y preparar al cuerpo para la situación de estrés. Pero en este caso la acción es desarrollada por el veloz sistema nervioso, que tiene la responsabilidad de activar instantáneamente a la glándula suprarrenal en caso de alarma o peligro. En efecto, el sistema nervioso tiene esta característica, que es la de ser muy rápido, aunque poco persistente en el tiempo. En el cerebro, la información entre las neuronas se transmite a través de sustancias químicas denominadas neurotransmisores, que se liberan en la sinapsis como respuesta a un estímulo específico. El neurotransmisor secretado actúa en sitios receptores especializados y altamente selectivos, que se localizan en la célula postsináptica, lo que provoca cambios en el metabolismo de esta, modificando su actividad celular. Los principales neurotransmisores son la serotonina, dopamina, acetilcolina, adrenalina y noradrenalina, también llamadas epinefrina y norepinefrina, pero existen cerca de 30 neurotransmisores ya identificados y probablemente haya más. Tienen una característica sumamente importante desde el punto de vista funcional. Todos actúan excitando o inhibiendo la sinapsis sobre la que actúan, lo cual resulta trascendente a la hora de hacer un balance funcional, ya que esa es una forma de economía orgánica que resalta o disminuye la situación presente de todas y cada una de las funciones que el organismo es capaz de realizar, de manera que resultan fundamentales a la hora de lograr la integración de todo el organismo. Cada neurotransmisor tiene un área específica de localización en el cerebro. Esta distribución se encuentra íntimamente relacionada con la función de cada área en particular. Debemos aclarar que el cuerpo tiene varias maneras o lenguajes de comunicación, de acuerdo a las necesidades y niveles, pero en el nivel fundamental, más allá de las moléculas y los átomos, la información se encuentra entrelazada y la comunicación es instantánea. Esencialmente, las células se comunican mediante fotones, o sea, mediante luz. Es por esto que nuestro cuerpo, en tanto que organismo, mantiene siempre un sentido unificado del mismo. El concepto de partes separadas es una interpretación parcial que hace la ciencia para tratar de comprender y explicar el fenómeno. He aquí el error. Recuerden que es la mente, el espíritu que crea la materia y el mundo físico. Nuestro cuerpo es consciente, esencialmente es espíritu, pero presenta varios niveles de manifestación y funcionamiento: cuerpo espiritual, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico. Son descripciones, los separamos y describimos para tratar de comprender, explicar, estudiar, pero no están separados, solo difieren en su nivel de energía y su lenguaje. La ciencia solo reconoce el nivel físico, el nivel que puede ser demostrado a través de los sentidos físicos, pero ya sabemos que son limitados, relativos y por supuesto fuente de error y de mala interpretación. Pero nuestras células son políglotas, conocen y utilizan muchas formas de comunicación: lumínica, eléctrica, química e incluso física. Traducen estímulos mecánicos como presión o tracción, temperatura como frío y calor, y los convierten en actividad electroquímica. Podemos imaginar al organismo como surcado por una marea química de neurotransmisores y hormonas que regulan la economía funcional en su conjunto. Este capítulo, como ya dije, lo dedicamos a la comunicación química, reconociendo que no está separada de las otras formas de comunicación en el cuerpo. Los neurotransmisores, cuya distribución es mejor conocida, son las llamadas monoaminas,
como la noradrenalina, la dopamina y la serotonina. Los estudios han demostrado que muchas de las células del cerebro que contienen noradrenalina se concentran en un pequeño número de neuronas denominada locus coeruleus, que es una región anatómica en el tallo cerebral involucrada en la respuesta al pánico y al estrés. Su nombre en latín significa el sitio azul, que deriva de la pigmentación ocasionada por el contenido de gránulos de melanina dentro de esta estructura, motivo por el cual también es conocido como nucleus pigmentosus ponti. Esta melanina se forma por la polimerización de la noradrenalina o norepinefrina. Cumple con funciones importantes como la regulación del sueño y del apetito, asimismo ayuda a modular la motivación, toma de decisiones, velocidad de procesamiento, memoria y estado de ánimo. En consecuencia, niveles bajos, en conjunto con otros neurotransmisores, pueden ser responsables de la depresión. Lo interesante es que los axones de estas neuronas alcanzan el hipotálamo, el cerebelo y el cerebro anterior, es decir, el lóbulo frontal, y su función está ligada al mantenimiento del estado de vigilia, al mecanismo cerebral de la recompensa, al reposo nocturno con sueño y a la regulación del humor. Ya veremos que estas funciones generales son mantenidas en equilibrio por varios de estos neuromoduladores. En cambio, por ejemplo, las neuronas que contienen dopamina, otro de los neurotransmisores, se concentran en dos sitios del cerebro medio, conocidos como substancia nigra y tegmentum ventral. Muchas de las neuronas que contienen dopamina proyectan sus axones hacia el lóbulo frontal, donde desempeñan un papel en la regulación de las respuestas emocionales, dada su conexión con el sistema límbico. Otras fibras que contienen dopamina terminan en el cuerpo estriado, que tienen un rol esencial en el control de los movimientos complejos y cuyo fallo produce la rigidez y el temblor muscular característicos de la enfermedad de Parkinson. La dopamina tiene muchas funciones en el cerebro, entre las cuales se incluyen papeles importantes en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, la regulación de la producción de leche, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. En los lóbulos frontales, la dopamina controla el flujo de información desde otras áreas del cerebro. Las irregularidades en la dopamina en esta región del cerebro pueden causar un declinamiento de las funciones neurocognitivas, especialmente la memoria sensorial, la atención y la resolución de problemas. Otro de los neurotransmisores importantes, la serotonina, se concentra en un grupo de neuronas situado en la región del tallo cerebral denominada núcleos del RAFE, cuyas neuronas proyectan sobre el hipotálamo, el tálamo y muchas otras regiones cerebrales. En el ser humano, la serotonina se sintetiza en los intestinos y en el cerebro, especialmente, como dije, en los núcleos del RAFE del tronco encefálico. El 90% del total de la serotonina presente en el cuerpo humano se concentra en el tracto gastrointestinal y en las plaquetas de la sangre. El resto en las neuronas del sistema nervioso. La serotonina es un neuromodulador fundamental en la regulación de los estados de ánimo, las funciones fisiológicas y las conductas de los animales, incluido, por supuesto, el ser humano. En los mamíferos participa en la regulación de la conducta social, las conductas alimentarias, el sueño, los ritmos circadianos, la atención, la ansiedad, la conducta sexual y la generación de patrones motores rítmicos como la masticación, la locomoción o la respiración. Resumiendo, la serotonina tiene un efecto modulador general e inhibidor de la conducta. Influye sobre casi todas las funciones cerebrales, inhibiendo en forma directa o por estimulación del ácido gamma-aminobutírico, que ya veremos, que es un neuromodulador inhibidor de las funciones en el cerebro. De este modo, la serotonina regula la timia,
que es el comportamiento exterior del individuo. Regula el sueño, la actividad sexual, el apetito, los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a la luz y la oscuridad y afectan a la mayoría de seres vivos, incluidos los animales, las plantas y los microbios. La serotonina regula también funciones neuroendocrinas, temperatura corporal, dolor, actividad motora y funciones cognitivas. El comportamiento humano depende de la cantidad de luz que el cuerpo recibe por día. De esta manera se produce, durante las estaciones menos soleadas como el otoño e invierno, un aumento de la depresión y falta de estímulo sexual. Cuando llega la primavera y el verano, la serotonina se condiciona a la luz que recibe del organismo, lo que conlleva un aumento progresivo del bienestar y la felicidad, con mayor estímulo sexual, producto de las concentraciones de este neurotransmisor en el cerebro. Se podría decir que la serotonina es la hormona del placer, además de ser la hormona del humor. Veamos esto mediante un claro ejemplo. Para que se produzca la eyaculación o el orgasmo, el hipotálamo libera oxitocina a través de la hipófisis. Esta hormona se segrega en realidad en la neurohipófisis, que es la parte del sistema glandular unida al cerebro, la neurohipófisis, la hipófisis unida al hipotálamo, y que también es responsable, la oxitocina, de las contracciones durante el parto. Después de eyacular, aumenta considerablemente la cantidad de serotonina en el cerebro, lo que provoca un estado de placer y tranquilidad. Y después de este estado de placer se produce un mecanismo de realimentación donde se reabsorbe la serotonina por la hipófisis. Y esto hace que se empiecen a segregar otras hormonas, es un balance hormonal. Vamos a ver ahora otro neurotransmisor. Sigamos el viaje. La acetilcolina. La acetilcolina está ampliamente distribuida en el sistema nervioso central, particularmente implicada en los circuitos de la memoria, la recompensa, los circuitos extrapiramidales, en el sistema nervioso periférico y en el sistema nervioso autónomo, específicamente el parasimpático. Tiene dos tipos de receptores en la membrana celular: muscarínicos y nicotínicos. El receptor muscarínico constituye el tipo predominante de receptor colinérgico en el cerebro, donde parece hallarse involucrados en la memoria y el aprendizaje. Pueden estar involucrados en trastornos como la depresión y trastornos bipolares. Los receptores muscarínicos superan en número a los nicotínicos. Un dato interesante: la muscarina, que es un alcaloide responsable de la toxicidad de ciertos hongos, imita las acciones estimuladoras de la acetilcolina sobre la musculatura lisa y glándulas. Por esta razón, a los receptores vinculados con ella se los llamó receptores muscarínicos, los cuales son bloqueados por la atropina, una sustancia, y sus derivados. De aquí surgen los medicamentos antiespasmódicos, ampliamente usados.
Los receptores nicotínicos se denominan así porque pueden ser activados por la nicotina, a diferencia de los receptores muscarínicos, como vimos antes, que son activados por la muscarina. El receptor de acetilcolina de tipo nicotínico está involucrado en varias funciones centrales, entre las cuales se incluyen control voluntario del movimiento, memoria y atención, sueño y alerta, dolor y ansiedad. Hablemos un poco de la nicotina. Primero, es altamente adictiva. Toxicológicamente se considera un veneno e históricamente se ha utilizado como insecticida. Sin embargo, en bajas concentraciones, la sustancia es un estimulante y es uno de los principales factores de adicción al tabaco. Al ingresar al cerebro, generalmente al fumar cigarrillos, la nicotina se vincula a los receptores colinérgicos nicotínicos de las neuronas, provocando así que éstas liberen abundante dopamina. De aquí su efecto recompensa, es decir, asociado al placer, y su poder adictivo. ¿Por qué es importante la acetilcolina? Además de ser parte específica de la transmisión de información de una neurona a otra, también contribuye y tiene función en el sueño, incentiva a la hipófisis a producir otras sustancias químicas, ayuda a mantener la memoria, colabora en los procesos de atención, trabaja con el hipocampo, ayuda a que los receptores sensitivos respondan a estímulos dolorosos. Además, tiene un efecto en el ritmo del corazón y en la coordinación de los movimientos. Recordemos que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas. La parte del sistema nervioso adaptativo, que tiene dos ramas. El sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, adrenérgico, mediado por adrenalina y noradrenalina, que es el sistema de la acción, la lucha, el estrés. El parasimpático, el colinérgico, mediado por la acetilcolina, y es el encargado de los procesos de reacción, de regeneración. La acetilcolina tiene diversos efectos de tipo parasimpático en ciertos órganos y sistemas del cuerpo. Veamos. Sistema cardiovascular. Vasodilatación, disminución de la frecuencia cardíaca, lo que se llama bradicardia, y una disminución en la fuerza de contracción cardíaca. En el tracto gastrointestinal aumenta la motilidad, es decir, movimiento y contracción del músculo liso. Aumenta la secreción glandular y el peristaltismo gastrointestinal. En el sistema respiratorio provoca broncoconstricción y aumenta la secreción de agente surfactante que disminuye la tensión superficial de los líquidos. Veamos. El surfactante cumple una doble función. Por un lado, disminuye durante la expiración la tensión superficial en los alvéolos pulmonares, evitando el colapso alveolar que produciría dificultades respiratorias. Por otra parte, posee una función inmunológica de defensa frente a bacterias y virus patógenos, evitando que a través del aire inspirado estos agentes infecciosos atraviesen los capilares e invadan el torrente sanguíneo, provocando enfermedades infecciosas, etc. Recuerden que los alvéolos en los pulmones es un tejido muy finito, muy delicado, en contacto íntimo con los capilares sanguíneos. Eso es lo que hace que el aire, es decir, el oxígeno, el anhídrido carbónico, puedan pasar fácilmente de un lado a otro. La deficiencia en la cantidad y o calidad del factor surfactante ocasiona alteraciones importantes en la función pulmonar. Un ejemplo es la enfermedad de la membrana hialina, que se produce en los recién nacidos prematuros, menos de 36 semanas de gestación, que al nacer aún no tienen suficiente cantidad de surfactante pulmonar en sus alvéolos, lo que aumenta enormemente el trabajo que deben realizar en cada inspiración para hacer entrar el aire a los pulmones. Y esto, además de dificultad respiratoria, en casos extremos y de debilidad, puede incluso causar la muerte. Afortunadamente, esto actualmente está bien controlado.
Continuemos con los efectos en el cuerpo. En la vejiga, la acetilcolina favorece la micción, aumentando la contractilidad del músculo. En el ojo produce la contracción del músculo circular del iris, generando miosis. En la piel aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas, que al aumentar la secreción de sudor favorecen la disipación de calor. Este efecto es de particular interés clínico en los niños, donde presenta uno de los principales mecanismos de mantenimiento de la temperatura. Y además, la acetilcolina aumenta la producción de saliva. Vamos a ver someramente otros neurotransmisores. Hay dos muy ligados químicamente, uno inhibidor y otro estimulador, como son el ácido gamma-aminobutírico, el GABA, y el glutamato, derivado del ácido glutámico, que es un neurotransmisor excitador en el cerebro, y que solo se difiere del anterior, es decir, del GABA, por un grupo químico nada más. En los últimos años se han agregado a la lista de los neurotransmisores un grupo numeroso, los que se llaman los neuropéptidos. Los neuropéptidos de hallazgo reciente y que traen mayor interés son las encefalinas y las endorfinas. Se trata de compuestos endógenos del cerebro que presentan una similitud sorprendente con la morfina, el fármaco narcótico derivado de la dormidera del opio. Experimentos recientes sugieren que los variados procedimientos empleados para tratar el dolor crónico, por ejemplo la acupuntura, pero también la estimulación eléctrica, la electroestimulación e incluso la hipnosis, ejercen su acción permitiendo la liberación de encefalinas o endorfinas en el cerebro y en la médula espinal, las cuales regulan el aporte al cerebro de información acerca de los estímulos dolorosos. Elevan el umbral para el dolor, de manera que duele menos, por lo cual ante un mismo estímulo disminuye la sensibilidad. Por eso tiene un efecto analgésico muy importante. Los neuropéptidos desempeñan una multiplicidad de papeles actuando como hormonas locales o transmisores en el tracto gastrointestinal y como transmisores globales en el cerebro. Esto confirma el oportunismo y la plasticidad del proceso evolutivo. Una molécula que desempeña cierta función puede ser adaptada para desempeñar otra muy distinta en un lugar y en tiempos diferentes. Otro aspecto importante, recuerden lo que he estado diciendo, que también en el tracto gastrointestinal hay receptores para neuropéptidos, con lo cual demuestra el enlace que hay entre el cerebro y los órganos internos. El pensamiento, la manera de pensar genera una química que influye en el funcionamiento de los órganos internos. Nuestro organismo tiene una conciencia e inteligencia propia, y esta conciencia es la misma que la del universo, es decir, no hay separación. Cada célula sabe exactamente qué hacer y cuándo. Su diseño y programación es el resultado de millones de años de evolución y solo demandan lo mínimo: alimento y cuidado. Verdaderamente, cada uno puede aprender de sí mismo, aprender a conocerse, a valorarse como algo único y precioso. De esta forma se puede cambiar la mirada, la manera en que cada uno se percibe a sí mismo y a los demás. Es una experiencia fundamental, revitalizadora, es la aventura del autoconocimiento. Nunca es tarde ni suficiente y difícilmente alcance toda una vida, pero vale el esfuerzo. Sabemos ahora que las emociones y los pensamientos tienen su expresión química en el cuerpo. Cada célula del organismo escucha y participa del diálogo interno. El cerebro responde a cada pensamiento con una química determinada, ya sea de alegría, de placer, de miedo, de alarma o de dolor. Ya hemos visto el rol de los neuropéptidos cerebrales en la comunicación
de información a distancia en el organismo. Estas sustancias químicas son las responsables que sintamos, por ejemplo, placer, miedo, sueño, hambre o motivación, entre otras funciones, ya lo hemos visto. Lo notable es que según el tipo de pensamiento que tengamos, según el área del cerebro, o dicho de otra forma, el grupo de neuronas que se active, habrá un tipo de química correspondiente. Ya lo hemos visto antes, un ejemplo es el estrés. El exceso de máquina, de problemas, de pensamientos, de obligaciones, enciende todo el tiempo los mecanismos de alarma. El encargado es el sistema neurovegetativo, la rama simpática, que prepara para la lucha y la huida. Es decir, se encienden los mecanismos de alarma del cuerpo y por consiguiente este empieza a producir una química acorde a la situación, para adaptarse. Y es como tener prendida todas las luces de la casa todo el tiempo cuando no hace falta. Resultado, el sistema se desgasta, se quema rápido y en el caso del organismo se pierde eficacia, se vive mal y poco, predisponiendo además a otras enfermedades, mala calidad de vida, etc. La preocupación y la frustración generan un tipo de química, la calma y la aceptación otra. Un pensamiento positivo tiene una química, uno negativo otra. A su vez, esta química generará pensamientos y emociones positivas o negativas en un sistema de retroalimentación permanente. Pensás en negativo, una química negativa, la química negativa genera todo un estado para que sigas pensando en negativo. Aunque creamos que nadie escucha lo que pensamos, las células de todo nuestro cuerpo sí lo hacen. Perciben todo, ya que cuerpo y mente son diferentes expresiones de una misma realidad. El sistema inmunitario es otro ejemplo, lo vimos antes. Se han descubierto en la membrana de los linfocitos y otras células del sistema de defensa receptores para estos neuropéptidos, de manera que el estado emocional de la persona influye directamente sobre su sistema defensivo, es decir, sobre la capacidad de resistencia a las enfermedades y el control y eliminación de células y microorganismos nocivos. Por eso, la higiene emocional es tan importante como la higiene corporal. Limpiar y eliminar cotidianamente los viejos sentimientos, los miedos, las preocupaciones, la ansiedad, los pensamientos negativos, los programas parásitos y reemplazarlos por una nueva manera de percibir el entorno y a nosotros mismos, con motivación y de manera positiva. Un solo pensamiento positivo tiene el poder de cambiar la realidad y transformar nuestra vida. Y esto es un hecho científico. El control mental y emocional es la clave. La programación mental es fundamental. El cerebro es programable, funciona con programas. De manera que hay que saber programar y eliminar los programas parásitos, los viejos programas. No es sencillo, ya que la mayoría son subconscientes y no están al alcance, aunque estén siempre trabajando y generando pensamientos y actividad. De manera que para eso es fundamental la calma, la introspección, la reflexión, el equilibrio. Necesitas un método y repetición, pero sobre todo motivación y enfoque. El verdadero poder se encuentra en el inconsciente, el océano de pura potencialidad. Recuerden, estudien, reflexionen, entrenen, aprendan a programarse, pónganlo en práctica, sobre todo a partir de una calma
de un equilibrio y de motivación. Gracias por seguir nuestros videos. Nos vemos la próxima.